Doctor Diego Molano, concejal de Bogotá, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo especial a usted, a sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Bueno, perplejos, contritos y muy indignados. Muchos ciudadanos se preguntan en qué se valoriza mi apartamento si a 50 cuadras de aquí construyen un andén que debía estar construido con el presupuesto de la ciudad y que debía estar construido con la plata que yo pago de predial y con la plata que pago de ICA y con la plata que pago de todo lo que pago. Doctor Molano, ¿cómo es esto de la contribución de valorización? Que eso es una mentira, eso es un fraude. La contribución no existe, es un impuesto de valorización que prácticamente duplica el impuesto predial que paga mucha gente en Bogotá y por eso tantos bienes en arriendo, tantos bienes en venta. Explíquenos, doctor Molano. Doctor Londoño, la bancada del Centro Democrático el pasado martes en la Comisión de Hacienda votó negativamente al proyecto de contribución de valorización que presentó el alcalde Peñalosa por varias razones, ustedes ya mencionaban alguna de esas. Lo primero es porque las obras que fueron presentadas allí no son obras prioritarias. Yo señalaba en el debate, por ejemplo, que al alcalde Peñalosa durante los últimos 3 años le hemos aprobado todo. Le hemos aprobado cupos de endeudamiento, le hemos aprobado vigencias futuras, le aprobamos nuevas fuentes de financiamiento y, de hecho, para financiar todas las obras, él había prometido en su plan de desarrollo 191 obras. De esas obras, hoy, aún a esta etapa, hay 71 obras sin financiar. Y se le aprobaron todos los cupos de endeudamiento, las vigencias futuras para hacerlo, y esa plata no se ha ejecutado y aún hay obras sin financiar. Y desafortunadamente, el proyecto de acuerdo que trajo de obras de valorización son obras no prioritarias que ni siquiera estaban en esas obras del plan de desarrollo. Había unos andenes, había unas vías, había unas ciclorrutas, había unos parques. Solo de esas obras que él presentó, solo había una que estaba en el plan de desarrollo inicial. Por lo tanto, la primera razón es para decirle, no, que queremos, si hay que financiar obras, son obras que sean prioritarias y alineadas con el plan de desarrollo y que realmente, como ustedes lo dicen, valoricen la ciudad. Lo que no podía hacer es, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, que una de las vías a financiar era la calle 134 o la avenida 19 entre la 127 y la 134. Yo conozco esa vía muy bien porque vivía por ahí cerca. Esa vía la han arreglado 2 veces. Y ahora le van a volver a arreglar una tercera vez. Esa vía no valoriza la zona. Cuando una obra ya está hecha y lo que hay que hacer es repartir o mejorarla, no valoriza la obra. Quería hacerse un centro cultural, o se va a hacer porque desafortunadamente el proyecto lo aprobaron en la comisión. Un centro cultural en la 81/11, que vale 80.000 millones de pesos. Esa no es una obra prioritaria para la ciudad. Tenemos todavía una necesidad de financiar, por ejemplo, el sistema de transporte público y a 5 cuadras de ese sitio se va a construir un gran centro, un teatro hecho por los privados, que pagarían los privados. ¿Por qué los bogotanos tenemos que pagar esa obra cuando hay otras prioridades en el plan? Esa es primera razón por la cual no lo votamos. Segunda razón, porque si bien ha habido una leve recuperación económica, muy leve en el último año, 2.3% de crecimiento del PIB en Bogotá, pues el golpe sería muy fuerte para el bolsillo, sobre todo de la clase media, porque esto lo van a pagar más de 800.000 predios de los estratos 4, 5 y 6. Con el próximo año, en mayo, se va a juntar el impuesto predial más este impuesto de valorización, que bien podría ser financiado a 5 años, pero le va a pegar particularmente a la clase media, más todos los otros impuestos que vienen. Y eso, pues, uno no puede poner en riesgo la leve recuperación de la economía después de la caída que ha tenido en los últimos 6 años la economía. Y la tercera razón, porque ustedes lo señalaron, desafortunadamente los bogotanos perdimos confianza en el mecanismo de la valorización. Por valorización nos cobraron en los últimos 12 años, en el año 2005, 2009 y 2013, 140 obras. De esas, 86 no se hicieron. Están ejecutándose 42. Pues un ejemplo que es dramático, que muestra el deterioro de la confianza de la valorización, el deprimido de la 94. Nos lo cobraron por valorización, costó 3 veces y se demoró 8 años en hacerse. Entonces nosotros le proponíamos a la administración, si usted quiere recobrar la confianza de valorización, primero haga las obras y luego cóbresela a los bogotanos cuando vean que realmente sí mejoraron las condiciones de vida del barrio de la localidad con las obras hechas. Por esas 3 razones, nosotros le dijimos a la administración, no lo votamos, desafortunadamente perdimos en la Comisión de Hacienda, vamos a ver qué pasa en el debate de la plenaria la próxima semana,
pero nosotros le decimos, no, hay que ejecutar estas obras prioritarias aprobadas con los recursos que le dimos. 39 billones de pesos han sido aprobados y aún no han sido ejecutados. Bueno, doctor Molano, ¿y entonces qué se sigue? Porque hay un tema que usted no menciona y que es un tema gravísimo, y es que esos impuestos, el predial y el de valorización, y ahora sumados, están desestimulando la construcción en Bogotá. Y eso es acabar con el empleo en Bogotá, y eso es crear otros problemas sociales en Bogotá. ¿Eso por qué no se mira también? ¿Quién es el que está en plan de construir un apartamento para entregarlo en arriendo o para vivir en él si tiene que pagar el impuesto de valorización y el impuesto predial que se le viene encima? No, doctor Fernando, usted tiene toda la razón. Lo que nosotros señalamos en el debate, nosotros somos miembros de la Comisión de Hacienda este año, le decíamos, mire, si bien ha habido una leve recuperación económica, leve, porque realmente es leve, uno no la puede poner en riesgo, porque lo que está sucediendo es que en ciertos sectores de la ciudad los impuestos ya se están volviendo confiscatorios. Por ejemplo, hay barrios completos de familias de pensionados que tienen que utilizar 1 o 2 mesadas solo para pagar el predial. ¿Qué va a pasar entonces ahora con pagar la valorización? Eso tiene unos efectos en la economía, tiene unos efectos en sectores, como usted señala, de construcción complicados. Hay que tener un balance adecuado y no poner en riesgo la situación económica y de recuperación que podría tener la ciudad en un sector como la construcción. Mire usted lo que sucedió recientemente cuando, por ejemplo, aquí en la ciudad pasó con el incremento masivo del tema de Transmilenio. Usted genera el incremento masivo de la tarifa de Transmilenio sin tener un adecuado balance, genera que la gente diga, no, yo no pago, entonces me cobro. Hay que tener mucho cuidado con el nivel de impuestos para mantener un equilibrio que permita la inversión, que permita la dinámica económica, que recupere la situación pues que nos dejó tan deteriorada el gobierno anterior. Bueno, doctor Molano, cuéntenos entonces qué se viene. Esto fue en la comisión. ¿La plenaria ya aprobó la valorización o todavía queda un debate pendiente en la No, plenaria? queda un debate pendiente en la plenaria. El proyecto de valorización inicial costaba 1.1 billones de pesos, afectaba más o menos 800.000 predios en la ciudad, particularmente de las localidades de Usaquén, de Suba, de Chapinero, de Fontibón y de Puente Aranda. Allí están incluidos, por ejemplo, toda la recuperación vial de la zona industrial en Puente Aranda, que está absolutamente deteriorada. Sin embargo, pues ahora se recortó un poco, los ponentes recortaron el proyecto, quedó en 900.000 millones, pero a pesar de eso fue aprobado y se debatirá ahora en la plenaria del Consejo. Sin embargo, mire usted, o sea, en promedio lo que pagará un bogotano por esta valorización son 2 millones de pesos, puede llegar hasta 2 prediales. Si bien se puede financiar a 5 años, hoy el palo no está para cucharas, hay que tener mucho cuidado, vamos a hacer todo nuestro ejercicio de trabajo y de convencimiento con toda la bancada del Centro Democrático, los 6 concejales al unísono tomamos la decisión de no respaldarlo, votaremos como bancada negativamente y estaremos dando todos los argumentos para que en la plenaria pues no se tome esta decisión, porque pues no lo consideramos aún que estén dadas las condiciones para una nueva valorización en Bogotá. Hay que ganar en confianza frente a lo que ha pasado en los años anteriores con la valorización. Bueno, doctor Molano, y hay otro problemita. Es que el gobierno ya presentó la ley de financiamiento y los que van a pagar esos mayores impuestos son, entre otras, los habitantes de Bogotá, que representan más del 30% del Producto Interno Bruto del país, y la clase más baja de Bogotá, yo no sé con qué va a ser mercado, pero todas esas son realidades económicas que forman un contexto y es dentro de ese contexto en el cual el alcalde Peñalosa sale a derramar valorización simplemente para pasar a la historia como el alcalde que hizo no sé qué cosa y que las ciclorrutas en donde y que arregló unos andenes. Por Dios, doctor Molano, ¿no le parece que ese tema económico, macroeconómico, hay que considerarlo también? No, se lo manifestamos al alcalde. De hecho, parte fundamental del problema que tiene Bogotá es que los impuestos del presidente Santos, su última reforma, asfixiaron la capacidad tributaria de los bogotanos, y en eso uno como mandatario local tiene que tenerlo en cuenta antes de tomar las decisiones. Uno no puede tomar decisiones sin considerar la capacidad de pago de los bogotanos solo porque se pueden hacer las obras acá. Hay que considerar el contexto macroeconómico y mucho más lo que se viene con la ley de financiamiento. Pero además
en eso sí nosotros hemos buscado ser absolutamente coherentes como partido. Nosotros dijimos menos impuestos y hay que buscarle la salida, hay que ser creativos, hay que meterse en el tema de la austeridad en la ciudad y priorizar. Pues si bien es cierto, uno quisiera tener todas las obras en la ciudad, pero hay que priorizar. Nosotros le decíamos al alcalde Peñalosa, mire, hoy desafortunadamente el presidente Santos nos dejó desfinanciado el compromiso que tenía del metro y 3 troncales de Transmilenio que iba a pagar la nación. No dejó financiar la Transmilenio de la Boyacá. Bueno, si vamos a hacer un esfuerzo, realmente hagámoslo en una hora prioritaria como a terminar la Transmilenio por la Boyacá, que lo necesitan 4 millones de bogotanos del occidente, de Suba, de Engativá, de Fontibón y de Kennedy. Esos son prioridades son prioridades. Uno al final, pues cuando está gobernando tiene que tomar decisiones y tiene que tener prioridades y concentrarse en ellas. No puede abrir en el último año de gobierno 35 horas adicionales que no eran prioritarias para la ciudad. Lo que pasa es que un andén se alcanza a inaugurarlo, pero una obra de Transmilenio que necesitan 4 millones de personas que viven en Bogotá, ese sí no le alcanza a inaugurar. Porque así somos y así vivimos. Doctor Molano, ¿por qué no le recuerdan al alcalde y por qué no le dan ustedes una miradita al ritmo de la construcción en Bogotá? Y la conexión que esa caída absoluta o en términos relativos se le debe al impuesto predial excesivo, a unas verdaderas exacciones que la gente ya no tiene con qué pagar y a la huida de la valorización. ¿No le parece que es hora de hacer ese cálculo? Vamos a revisarlo y precisamente como tenemos espacio para plantearlo al debate, buscaremos analizar ese argumento también, doctor Fernando, en la próxima plenaria. Y usted se refiere a la reactivación económica de 2.3%. Se lo digo con toda franqueza, eso no es nada. Los estudios que teníamos en la época del presidente Uribe y que deben estar vigentes o que deben decirle algo más grave, es que sin crecimiento del 5% anual, este país no es viable. Y estamos en el 2.3 y hay que proteger ese 2.3 de alcabaleros como el doctor Peñalosa. No hay derecho, doctor Molano. Esto sí es una falta total de conciencia, de sensibilidad social y de sensibilidad política. ¿Y qué le vamos a dejar al próximo alcalde? No, por supuesto, es que aquí uno de los temas graves es que hemos logrado, pues aquí se nos junta pues este crecimiento mediocre que nos dejó el presidente Santos y que uno debe buscar de la mejor manera es potenciar y crecer y permitirlo que la ciudad crezca hacia el futuro mucho más y por eso hay que tener un balance muy adecuado con el nivel positivo que coloca sobre todo en las clases medias. Es que, doctor Fernando, las clases medias en Bogotá son las más golpeadas en los últimos años. La última reforma tributaria las dejó devastadas. Hoy este tema del predial es un tema realmente complicado. Entonces, pues nosotros por eso le planteamos al alcalde, oiga, ganemos en confianza de la valorización, inclusive innovemos, porque uno entiende que quiera utilizar mecanismos de financiamiento, pero hagamos lo que dice en Medellín, hagamos la obra y cuando la gente la ve, pues se la cobramos, pero que sean obras que realmente le agreguen valor a la ciudad. Pero ¿qué tal las cifras que usted dio sobre las valorizaciones anteriores? No, doctor Molano, eso es un autocabeza de proceso contra ese sistema. Muchas de las obras no se iniciaron nunca, otras no están concluidas. Y hoy nos dicen que unas que pagamos en el 2007 las van a entregar en el 2019 y nos lo dicen como gran cosa. Doctor Molano, sí, diga. Pero una cosa importante para aclarar ahí, y además para que la ciudadanía lo tenga claro, estos 3 acuerdos fueron desarrollados, aprobados y ejecutados en los gobiernos de izquierda de la ciudad. La ciudad tiene que tener también eso claro. Aquí fueron los gobiernos de izquierda los que promovieron las valorizaciones con proyectos que no tenían diseños, que no los desarrollaron y además parte de eso se la robaron. Mire usted lo que pasó con el deprimido de la 94. La ciudad tiene que tener claridad frente a eso también. Es que durante más de una década ellos aprobaron proyectos de valorización, le metieron a la ciudad en esos proyectos, no tenían los diseños, no los ejecutaron y ahora pues ha tocado poner la ciudad al día. Esa es una responsabilidad histórica que la ciudad tiene que tener claro. Los que más desacreditaron este tema de valorización, hicieron perder confianza de los ciudadanos en este instrumento fueron los gobiernos de izquierda. Y eso entonces, la ciudad lo tiene que tener claro. ¿Se refiere usted a un tal carrusel de la contratación, por ejemplo? Claro, claro, pero es que en los 3 gobiernos de izquierda se presentaron los proyectos de acuerdo. El primero fue en el 2005, el segundo en el 2009, el segundo en el 2013. 140 proyectos de esos prometieron y de esos 140 que ellos hubieran ejecutado hasta el momento solo van 42
la mayoría los ha venido ejecutando Peñalosa acá, porque inclusive nos tocó poner plata en el Consejo adicional, porque varios de los proyectos que aprobaron en valorización no los terminaron y no les alcanzó la plata, y tocó poner plata del presupuesto para complementarlos para poderlos terminar, como el caso del de Primero de la 94. Estos socialistas del siglo XXI son unos magos botando la plata y robándosela, ¿no? Doctor Diego Molano, mucho ánimo porque en esta discusión está comprometida mucha gente y mucho del porvenir de la ciudad y de la gente de la clase media. Perdóneme una pregunta. ¿Ustedes tienen claro a partir de cuáles ingresos familiares una persona empieza a pertenecer a la clase media? Es que precisamente, usted está haciendo las preguntas adecuadas. Uno de los problemas que tiene ese estatuto de valorización, que nosotros le pedíamos renovar, ¿cómo nos calcularon, cómo nos decían que sí tenían plata? Ellos decían, no, calculamos con base en la capacidad de pago. Eso tiene el estatuto de valorización. ¿Qué dice la capacidad de pago? Que si usted tiene para una canasta mínima, entonces es de estrato 1, 2 y 3. Y si de ahí en adelante todo el mundo tiene capacidad de pago, le decíamos, no, ese análisis no puede ser, porque es que lo que hay que revisar es cuánto le está quedando de plata a una familia de ingreso medio que tenga arriba de 1.500.000 o 1.800.000 pesos para pagar impuestos, ¿no? Primero hay que tener, no es solo que pague la canasta básica, es que hay unos gastos adicionales que se dan en la ciudad que deben ser considerados y que la gente pueda realmente reservar parte de su ingreso para pagar impuestos. Pero aquí el cálculo era decir, como está en estratos 4, 5 y 6, sí tiene capacidad de pago. No, la capacidad de pago se está agotando en los sectores medios de bogotanos precisamente por la cantidad de impuestos y por el valor del costo de la ciudad. Entonces, temas como el transporte son importantísimos en la canasta de pagos en la ciudad. Entonces, parte de las críticas que le hacíamos a este proyecto es que el indicador que utilizaron de capacidad de pago es decir, no es pobre, entonces sí tiene capacidad de pago de impuestos. Eso no es tan cierto, eso hay que revisarlo. Una familia con 1,5 millones de pesos o 1.800.000 pesos, doctor Molano, no vive, sobrevive. Capacidad de pago de impuestos, pero por Dios, ¿de dónde? Y ahora cuando van a tener que pagar 18% más por las papas, el arroz y la carne, ni se diga. Bueno, así es. Doctor Diego Molano, con ustedes en esta campaña, firmes, y estaremos conversando para que nos cuente el desarrollo de esta iniciativa letal para la ciudad de Bogotá y para mucha gente en Bogotá del doctor Peñalosa. Muchísimas gracias, doctor Molano. Un saludo especial, doctor Lonán.